Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Nuevamente de este lado, Jenner Llovera para servirte. Ayer descansamos y hoy día volvemos a iniciar. Gracias por estar del otro lado. Buenas noches con los que van a ver el video en este momento. Buenas tardes, buenos días con los que van a ver la repetición. Hoy estamos a 9 días de iniciado este refugio en tu casa obligatorio, este aislamiento social o cuarentena. Y te quisiera hacer una pregunta. ¿Realmente cómo lo estás pasando? ¿Sigues todavía desde el lado de sentirte como víctima, desde el lado de la queja, desde el lado de la crítica, desde el lado de la rebeldía, de no querer acatar esta orden que es por seguridad nacional, que es por el bien de la salud de toda nuestra nación? ¿Qué actitud estás teniendo ahora que estamos por terminar ya el día 9? ¿Lo estás asumiendo de manera responsable o estás sacando la vuelta, estás saliendo buscando cualquier motivo, 2, 3 veces, más veces al día? Contéstate esa pregunta en total honestidad. ¿Realmente cómo estás asumiendo este aislamiento social? Todos los seres humanos, desde que nacemos, empezamos un proceso de aprendizaje. Si bien es cierto, a nivel físico, a nivel mental, desde que nacemos no tenemos información adquirida de nuestro entorno hasta que nacemos y empezamos a convivir con nuestros padres o las personas que hacen este papel, ya sea los abuelos, alguna tía, un tío. Por eso es que está totalmente ya demostrado que esta vida es como una gran escuela. Estamos nosotros como que desde que nacemos hasta el día de la muerte física, estamos en una gran escuela. Y si comparamos con una escuela de tu vida real, ¿a qué vas a la escuela? Normalmente vamos a aprender. Entonces es lo mismo lo que estamos haciendo en esta vida. Venimos a aprender. Y la naturaleza constantemente está en evolución y por lo tanto nosotros como parte de esta naturaleza, de forma natural, deberíamos ir evolucionando. Y para evolucionar necesitamos aprendizaje. Necesitamos aprender para ir evolucionando. Y en ese proceso nos encontramos. Los expertos han llegado a conclusiones totalmente demostradas científicamente, que no es el punto de... en este momento no te voy a demostrar, en otro momento tal vez lo podamos ver, de que hay 3 grandes propósitos generales en la vida de la raza humana o de los seres humanos. Y uno de los grandes propósitos de este aprendizaje es, número 1, que hemos venido a aprender a ser felices. Pero lo curioso es que en ninguna materia de nuestro sistema educativo tradicional está esa materia cómo ser feliz. Y es curioso, todos los seres humanos hemos venido a este planeta Tierra a aprender a ser felices y nadie nos enseña cómo. El segundo gran propósito de todo ser humano es aprender a amar incondicionalmente. Y nuevamente en ninguna materia nos enseñan a amar incondicionalmente, empezando por el amor propio. Y tercero, a servir. A servir. Cosa que tampoco nos enseñan. Entonces, si tú te das cuenta, si haces un poco de remembranza de tu vida,
cada decisión que has tomado, cada acción que has emprendido, lo has hecho única y exclusivamente pensando en sentirte bien, o sea, pensando en ser feliz. Creo yo que no has hecho nada para sentirte mal. No creo que hayas tomado una decisión de esto, quiero hacer esto para sentirme terriblemente mal conmigo mismo. No. Todas las decisiones y todas las acciones emprendidas, ya sea con un resultado negativo o con un resultado positivo, han partido de una intención de sentirte bien, de sentirte feliz, de sentirte de lo mejor. Salvo que el resultado, si es negativo, cometiste un error pensando sentirte bien y terminaste sintiéndote de lo peor, pero la intención fue ser feliz. ¿Por qué el resultado fue negativo? Porque no sabemos cómo ser felices. No sabemos cómo realmente amar incondicionalmente. Lo que hacemos es apego, atracción física y todo este tipo de cosas. Entonces, como no sabemos, cometemos errores. En esta analogía te quiero mostrar más o menos cómo es realmente, ¿no? Entonces, está el planeta Tierra, que es como nuestro plantel. Es como el local físico donde tú vas a estudiar, el planeta Tierra. Todos estamos en este aprendizaje y es un aprendizaje personalizado. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio aprendizaje. Por eso inicié preguntándote qué estás aprendiendo en estos días de encierro. Hazte esa pregunta si aún no te lo has hecho. Como para qué está pasando esto en tu vida. Entonces, como estamos en un proceso de aprendizaje personalizado, la misma naturaleza, el universo, también de cuando en cuando aplica aprendizajes colectivos. Manda una lección general para todos. Y precisamente en estos momentos estamos en pleno aprendizaje colectivo, porque el virus nos está afectando absolutamente a todos. Todas las razas, todos los estratos económicos, todas las religiones, absolutamente a todos los seres humanos. Entonces, de cuando en cuando la propia naturaleza va a tener eventos que provoque lecciones colectivas. ¿Y quiénes van a poder salir adelante después de este gran aprendizaje colectivo que está en plena marcha? Precisamente los que están aprendiendo. Y los que siguen en su necedad y los que no quieren aprender siguen todavía en el ego, en el orgullo y siguen en la crítica, en la queja y todavía siguen en eso, es poco probable que tengan éxito pasado estos tiempos de crisis a través del virus. Entonces, tu plantel, tu local es el planeta Tierra. Los alumnos somos todos los seres humanos que estamos en estos momentos vivos, todos los seres humanos. Los profesores son otros seres humanos que vienen a ti para enseñarte. Recuerda que nada es casualidad. Todo tiene una razón de ser. La persona que te llegó a tu vida corresponde que llegue para enseñarte algo. El accidente que tuviste es un maestro, la enfermedad que tuviste y el maestro de maestros en este momento, el virus, el COVID-19. Entonces, siempre nos han escuchado hablar que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. El maestro apareció esta vez a través de un virus. Pero no sé si tú como alumno estarás listo para aprender la lección. O vas a seguir viviendo tal cual como estabas viviendo antes del virus. Entonces, mira lo relevante que es esto. Mira lo importante que es esto. Entonces el maestro puede ser otra persona, puede ser un acontecimiento, algún hecho, un accidente, una enfermedad terminal o
una guerra o en este caso, un virus. Entonces, cuando tú vas a estudiar, vas con uniforme. En este proceso de aprendizaje de esta vida, que es como una gran escuela, tu uniforme es tu cuerpo físico, es todo tu área física. En esta escuela hay lecciones, hay horas de clases y hay horas de recreo. Las horas de clase es todo lo que necesitamos aprender, nos guste o no nos guste. Ya sea con tu buena actitud o con tu mala actitud, lo vas a aprender. Es como en el colegio. Necesitas ir aprobando para seguir pasando de grado. Necesitamos seguir aprobando materias para seguir, ¿qué? Evolucionando en la vida real. Entonces, hay clases. Y es tan increíble esta escuela que clase que desapruebas, nuevamente los repites. Y cada vez la lección es más fuerte, es más difícil. No te viene la misma lección. Entonces, clases, cosas que nos corresponden aprender sí o sí, nos guste o no nos guste. Pero también hay el recreo, esa parte divertida de la escuela. Entonces el recreo acá es lo que a ti te agrada hacer, que incluso lo haces así no te paguen, es donde te sientes feliz al hacerlo, son tus hobbies, lo que te agrada hacer, lo que te apasiona hacer, son los recreos. Entonces, en la escuela también hay calificación, hay los tiempos de exámenes. Y acá entonces, ¿cuáles son los exámenes en la vida real? Lo que se conoce como pruebas. Justo lo que estamos pasando en estos momentos, estamos pasando una época ¿de qué? De exámenes. Y pocos van a aprobar esta lección del virus. Y los demás no lo van a aprobar y van a estar condenados a que esto de alguna otra manera se vuelva a repetir. Entonces tenemos exámenes, una enfermedad, una quiebra económica, un accidente, una traición en una relación, la muerte de algún familiar en quien tú pones toda tu esperanza. Entonces, todo eso son pruebas reales para ver si pasamos o no la lección. ¿Y cuáles son las calificaciones? ¿No? Normalmente en el Perú se califica de 0 a 20, pero mundialmente se califica de 0 a 10 en la gran mayoría de países, o con letras, ¿no? A, B, C. Entonces, si estaríamos solamente considerando como Perú de 0 a 20, también hay notas. Y la nota en esta gran escuela llamada vida es tus resultados. Tus resultados son las calificaciones. Y la semana pasada, en uno de los primeros puntos que hicimos del primer entrenamiento, te hice poner tus propias notas, porque tú necesitas ponerte tus propias notas. Te puse 8 áreas de tu vida donde tú mismo te calificaste del 0 al 10, cómo estabas. Cómo estabas económicamente, cómo está tu resultado en tu salud, cómo está tu resultado en tus relaciones, cómo están tus resultados en cada área de tu vida. Y eso es tus calificaciones. Entonces, solamente tu resultado demuestra tu calificación. ¿Cómo está tu resultado económico? ¿La estás pasando terriblemente mal en esta cuarentena? No te encontró preparado económicamente. Ok, ahí hay una calificación. Ahí hay una calificación. Y ya recurriste al endeudamiento para pasar estos días de cuarentena. Ahí hay una calificación. Tal vez ya recurriste a las tarjetas de crédito, a los préstamos de familiares, de amigos. Entonces, ahí hay una calificación. Y esa calificación solamente te puedes poner tú, en total honestidad, como te decía, la primera vez. Entonces, todo está par con par. Literalmente estamos en una gran escuela llamada vida. Y en esta gran escuela llamada vida,
hay un director. Y ese director del colegio, de la escuela, en la vida, ¿quién es? Y ahí tú lo vas a poner según tu creencia. Para mí es Dios, una conciencia superior. Para mí es Dios. Tú sabrás para ti quién es el director de esta gran escuela. Y curiosamente, en estos tiempos de aprendizaje, mucha gente empezó a aprender y a reconocer a ese gran director llamado Dios. Y ayer creo, o anteayer, lo acabamos de escuchar al presidente italiano declarar que perdió la guerra contra el virus, que ya no puede más y que solamente Dios le podía salvar al pueblo italiano. Y antes de eso, él no tenía esa creencia, llorando, y ahí está la evidencia, las noticias habrás podido ver, totalmente quebrado, recién en ese momento, reconociendo al gran director. Pero tú estás libre para decidir, elegir a quién reconocer como el gran director. Entonces, estamos en un proceso de aprendizaje. Incido nuevamente, ¿qué estás aprendiendo en estos 15 días de cuarentena? Ojo, si no aprendemos, seguramente se van a prolongar 15 días más. Y si estos 15 días la estamos pasando mal, imagínate los próximos 15 días. Necesitamos aprender la lección. Y solamente hay dos formas de aprender. Dos. Una, por inspiración. Porque escuchas a alguien o conoces a una persona, alguien que te inspira y tú aprendes. Y aprendes así a velocidades muy, muy rápidas. A través de leer un libro, conocer a algún maestro de tu vida, algún mentor. El aprendizaje es rápido, por inspiración. Pero poquísima gente aprenden así. La gran mayoría aprende por saturación, que está harto del sufrimiento, que ya no aguanta más en su vida, como el presidente italiano ayer. Ya no aguanta más, ya no da más, ya probó con todas sus fuerzas, ya hizo hasta lo imposible, pero aún así sigue metido en el hoyo, sigue en el piso. Entonces se satura de tanto sufrimiento y siente que ya no aguanta más y recién alza la mirada. Y por saturación puede aprender. Entonces tú puedes aprender, por hablarlo en sencillo, a la buena. Tú puedes aprender por inspiración, por amor, o puedes aprender a la mala, por saturación. Cuando estás en el piso, cuando ya no hay a dónde más caigas, cuando todo el mundo te dio la espalda y cuando realmente ya no tienes nada que perder, entonces puedes aprender. Tal cual como el ave fénix, de las cenizas volverá a salir. Pero también hay gente que en estas crisis no quiere aprender y se victimiza tanto que puede ir incluso al suicidio. Entonces puede tomar la decisión de salirse de la escuela voluntariamente a través de un suicidio. Obviamente no te recomiendo eso, ni siquiera lo pienses. Entonces necesitamos ser aplicados en esta gran escuela para aprender cuanto antes cada lección que nos corresponda aprender para seguir evolucionando en este proceso natural que nos corresponde vivir. Entonces, ahora sí que te expliqué eso, que estamos acá para aprender, para aprender. Entonces, la pregunta ya no es ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Sino la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué nos pasó esto como planeta? ¿Para qué vino el virus? ¿Para qué tuve esta quiebra económica? ¿Para qué tuve este accidente? ¿Para qué tuve esta enfermedad? ¿Para qué? Entonces, ojo con las preguntas.
Ojo con las preguntas. Entonces, te sigo incidiendo, ¿qué estás aprendiendo en estos días? Y me encantaría incluso conocer tu respuesta. Si ya aprendiste algo en estos 9 días, en los comentarios me gustaría saber qué aprendiste ya hasta hoy, que estamos en el 9º día. ¿Qué aprendiste ya y qué aún te falta por aprender de estos 15 días, por ahora 15 días de aislamiento social? Entonces, ahora sí, como ya sabemos que estamos en un mundo de aprendizaje y la gente exitosa es la gente que aprende más rápido. Por eso todos los gurús decían que el fracaso es parte ineludible del éxito, porque la gente que más veces ha fracasado y aprendió de sus fracasos, entonces fue evolucionando. Pero habemos personas necias que fracasamos y no aprendemos. Entonces no vamos a llegar al éxito si no aprendemos. Aunque yo te recomiendo el aprendizaje por inspiración, por decisión propia. Entonces, para entender un poco más ya y aterrizar esto, nosotros como seres humanos, entonces, afuera se nos percibe como un cuerpo físico. Como un cuerpo físico. La gente nos percibe también como emoción y lenguaje. Entonces nosotros somos cuerpo, emoción y lenguaje. Cuerpo, emoción y lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? No es otras cosas más que tus conversaciones internas. Esas 60,000 conversaciones diarias que tú tienes. Eso es lo que te decía en los entrenamientos anteriores. Demostrado a través de la neurociencia que nosotros tenemos 60,000 conversaciones diarias promedio. Entonces, eso está en ti, el lenguaje. Esa conversación constante que tú tienes. ¿Cuál es tu conversación con respecto al virus? Quiebra, crisis, me voy a morir, mi familiar se va a morir. ¿Cuál es tu conversación? Entonces, el ser humano habita en el lenguaje. El ser humano vive en el lenguaje. Y esos son los pensamientos. Tu cuerpo físico y tu emoción. Entonces, a esto se le conoce como coherencia. Cuando cuerpo, emoción y lenguaje dicen lo mismo, se conoce como coherencia. Pero la sociedad nos ha empujado hacia el otro lado, desde que nacemos. Nos han empujado hacia el ego. Y esta es la partecita donde nosotros habitamos la mayor parte del tiempo. El ego conocido como ese falso yo. Entonces acá está todas las cargas. Acá está el que se niega a aprender. Y es uno de los enemigos del aprendizaje. El que cree que ya sabe todo. ¿Quién es? El ego. El que cree que ya no necesita nada ya de aprender. Más aún si ya fue a la universidad, si hizo maestrías, ya cree que lo sabe todo. Y ya no quiere aprender. Enemigos del aprendizaje. Entonces acá en el ego está todo lo negativo de una persona. Acá está la vergüenza. Acá está la mentira. Y podemos enumerar todo lo que tiene el ego o de lo que se agarra el ego para mantener el control. Entonces tú crees que tú estás viviendo y que tú eres único, pero resulta que el ego te está dominando. El ego te está dominando. Entonces ese ego que te dice, no, a mí con cuarentenas, no me vengan con vainas, yo salgo a la hora que quiero, y sales. Ese ego que no aguanta el encierro. Ese ego que alguien te dice, mira que estos días que sea para aprendizaje, y el ego te dice, no, sí lo mismo hablan siempre. ¿Para qué ya? ¿Sí? ¿Para qué voy a perder mi tiempo escuchando a la misma persona todo el tiempo? Entonces ahí está el ego. Pero en realidad tú no eres el ego.
El ego habita dentro de ti, pero tú no eres el ego. Tú realmente eres tu esencia. Y eso es tu ser. Tú eres eso. Y hay como una lucha diaria entre lo que eres en esencia y el ego. Y el ego es que cae en depresión. El ego es el que cae en la depresión. El ego es el que se queja, el ego es el que critica, porque quisiera que todo sea como él dice. Y cuando no sale como él dice, entonces cae en depresión, y el ego es tanto que ya no soporta esto, ¿y qué? Y va al suicidio. Prefiere desaparecer a ceder. Y ese es el suicidio. Obviamente te decía hace un momento, ni siquiera lo pienses. Pero del otro lado está tu esencia, ese ser humano que tú eres desde que naciste. Esa es tu esencia. Y en tu esencia eres esto. Eres amor. Eres libertad. Eres compromiso. Eres responsabilidad. Entre otros. Pero como habitamos acá con la máscara, con la careta, entonces no podemos ver ni siquiera nuestra propia esencia. Y esto se refleja en un gran personaje que es la víctima. Entonces el ego se victimiza y cree en esta palabra llamada injusticia. Y hoy te puedo pedir y te puedo recomendar que esta palabra injusticia lo borres de tu vocabulario, porque automáticamente te lleva a convertirte en una víctima. Y la víctima es aquella persona que busca culpables, que se queja, que no asume su responsabilidad, que siempre tiene excusas, creencias limitantes para justificar su falta de resultado. Entonces, todo el tiempo la cultura nos ha botado a vivir a este lado, desde el lado víctima. Y acá no hay aprendizaje, acá hay culpables, acá hay por qué a mí, acá no hay aprendizaje. Entonces, se vuelve a repetir cada vez más acá los procesos porque no hay aprendizaje. ¿Quién es el que aprende? El responsable, el que se hace cargo de su vida, que es muy diferente a la víctima. Entonces, desde tu esencia tú puedes convertirte en un ser humano responsable a partir de hoy, tomar la decisión y de hacerte cargo de cada área de tu vida. Pero para eso necesitas dejar el lado víctima, que está dominado por el ego. Entonces, toda esta gran escuela que estamos habitando necesita de tu esencia, de tu lado responsable para poder aprender. Si no, si te sigues quedando en el ego, te sigues portando como una víctima, no va a haber aprendizaje. Y vas a estar condenado a que se repita. Ahora es un virus, mañana puede ser una enfermedad personal, puede ser la muerte de un familiar, puede ser otra quiebra económica, puede ser otras cosas. ¿Para qué? Para que te sigas victimizando. Entonces, hay esa lucha diaria que cuando éramos niños nos han dicho, ¿no? La vocecita del diablo y la vocecita de Dios. ¿A quién estás haciendo caso? ¿A tu esencia o a la apariencia? Acá todo es apariencia. Acá quieres quedar bien, acá quieres tener el control, acá quieres tener la razón. Ese es el ego. Acá no. Acá está el amor, acá está el servicio, acá está la humildad. Solo sé que nada sé, que estás dispuesto a aprender. Desde que reconoces que no sabes algo, entonces puedes aprender. Pero el ego no. El ego cree que todo lo sabe. Sobre todo si hay algún resultado que le acompaña. Un título profesional o una posición económica o un cargo público. Entonces ya cree que todo lo sabe y se convierte en un enemigo del aprendizaje.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos días? Todo esto que te hablé hoy en general lo vamos a ir desagregando. Lo he llamado los 7 acuerdos. Vamos a ir poniéndonos de acuerdo punto por punto de esta gran escuela que es la vida y cómo ese pequeño conocimiento de que estamos acá para aprender lo podemos aprovechar para nuestra vida diaria. Y de que estos 15 días de encierro, los 6 que quedan posiblemente, los 6 que quedan, hayan sido de gran provecho en nuestro aprendizaje. Y cuando salgamos, el día que levanten la cuarentena, salgamos con nuestra mejor versión. Salgamos con un proceso de aprendizaje que nos haya permitido evolucionar grandemente en estos días de encierro. No salgamos siendo las mismas personas. Porque si después que termine esta cuarentena y todos salen siendo las mismas personas, entonces esta crisis mundial no ha servido para nada. Ahí te dejo con esa inquietud. ¿Cómo vas a salir tú cuando termine la cuarentena? ¿Cómo vas a salir? Mi nombre es Jenner Llovera, nuevamente hoy contigo desde la provincia constitucional del Callao. Te dije que íbamos a aprovechar estos 15 días y así lo estamos haciendo, solo si tú lo eliges. Recuerda que todos estamos en un proceso de aprendizaje, pero solo aprende el que elige aprender, el que decide aprender. Nuevamente te reitero que no me creas lo que yo te digo, solo esta información, ponlo a prueba y que tus resultados hablen por ti. Gracias por estar del otro lado. Mi servicio siempre va a estar acá y apenas levanten la cuarentena, nos vamos a ver en tu ciudad, nos vamos a ver en algún evento, en algún taller para seguir aprendiendo. Yo al hacer esto estoy también aprendiendo. Tomé este camino de aprendizaje de manera consciente de hace algunos años atrás, pero lo hice casi a los 45 años. Tú que me estás escuchando, si eres joven, tienes la posibilidad de ahorrarte años de cometer errores. Todo depende de ti. Un fuerte abrazo entonces en la distancia y nos vemos mañana 9 de la noche. Chao, chao.